Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nos permite traerte una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios, verá que nuestra alma siempre desee el anhelo, siempre, hermano, siempre busque la presencia, siempre busque oír la voz del Señor. Es importante en nuestra vida tener siempre, hermano, porque el alma siempre desea. El alma que ha nacido de nuevo. El alma que vive siempre buscando a Dios, hermano. Créame que con todo mi corazón de que lo va a hallar. Créame que cuando el alma busca a Dios, anhela y desea a Dios, el bendito Espíritu de Dios, hermano, empieza a reposar sobre la vida del creyente. Por eso Dios nos hizo una promesa, que no nos iba a dejar, que no nos iba a desamparar, que no íbamos a estar huérfanos, que no íbamos a estar solos, que siempre Él iba a estar ahí. Nunca olvidarnos de esas promesas, de esas palabras, de saber de que nuestro Padre Celestial, hermano, siempre vela por los hijos, siempre vela por aquel que clama su presencia, siempre vela por aquel que de corazón limpio, de corazón sincero, realmente, hermano, realmente lo busca, y ahí vemos que Él empieza a manifestarse de una manera poderosa. Como dijo en el Jeremías 33, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Dios responde en cada mañana. Dios responde cada instante. Hermano, que a un corazón contrito y humillado. Un corazón que realmente, hermano, desea tener un encuentro con Él. Realmente, hermano, necesita de Dios. Quizás la gente no ha entendido, hermano, que todos necesitamos al Señor en nuestras vidas. Todos. Desafortunadamente, queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde creemos que ser cristiano nos hace poseer las cosas de Dios, donde creemos que ser cristiano es recibir sin nada a cambio, donde creemos que, hermano, ser cristiano realmente Dios tiene la obligación para con nosotros. Vemos que esto fue lo que pasó, hermano, en Israel, en el desierto. En el desierto Dios quería, hermano, que ellos se llenaran del Espíritu Santo. Dice en el Salmo 78, y ellos, dice que Dios les daba comida a su gusto. Dios dice que Dios se preocupaba mucho por ellos, pero ellos no buscaban a Dios, ellos no buscaban las cosas del Espíritu, ellos buscaban carne, ellos buscaban satisfacer su vida diaria, ellos buscaban satisfacer tus necesidades primeramente. Por eso ten el hábito, queridos hermanos, que cuando te levantes, dale gracias a Dios. Y cuando te levantes, lo primero que mencione a tu boca es decir: gracias, Dios mío. Gracias por tu presencia, ayúdame en esta mañana, quiero serte fiel. Dile gracias, Dios, porque por tu bondad infinita, por tu misericordia que nos permite despertar, nos permite, Señor, dile, traer al recuerdo tu nombre. Señor, dile esta mañana voy a serte fiel. Dile: Señor, voy a cambiar mi vida, o voy a renunciar al pecado, o voy a renunciar al desorden, o voy a reconciliarme, hoy voy a andar en gozo, en alegría, hoy quiero hacer lo correcto. Ayúdame, dile: Señor, ayúdame a hacer lo correcto, ayúdame a hacer lo bueno, ayúdame a apartarme de lo que no te agrada a ti. Eso es realmente despertarse con ese anhelo, ese deseo. Por eso cuando uno menciona esas palabras de buena voluntad y buenos deseos, el Espíritu de Dios opera en nuestra vida, opera de una manera poderosa en nuestra vida, porque si algo al Padre le agrada es que les pidamos y pidamos bien.
no para malgastar en vuestros deleites, no para alejarnos y apartarnos de Dios cada día, cada mañana, sino realmente, hermano, para vivir una vida conforme al Espíritu. Por eso en el Salmo 78 dice que ellos dejaron de ser fiel a Dios, perdieron la fidelidad. ¿Por qué perdieron la fidelidad? Porque ellos no buscaban al Señor, hermano, por lo que les daba. Por eso dice en el Salmo 78, versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, lo cual hemos oído y entendido que vuestros padres no las contaron. No le encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y las potencias y las maravillas que hizo. Pero dice que en el versículo dice para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. No fueron fieles en el espíritu, dejaron de andar en el espíritu, dejaron de buscar al espíritu, dejaron de consagrarse, dejaron la obediencia, dejaron el temor, simplemente vivían una vida diaria. Quizá la gente dirá, ya no peco, pero la Escritura nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Porque vemos, hermanos, de que se volvieron rebeldes. Se volvieron rebeldes. ¿Por qué dice que se volvieron rebeldes, hermano? Porque la Escritura nos enseña que, dice en la Escritura, hermano, que si algo, dice en el Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Simplemente, hermano, terminaron reprobados. Porque dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, que hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Porque a veces el hombre, Dios le llama al hombre rebelde? ¿Por qué entra en una rebeldía? ¿Por qué entra en una desobediencia todos los días? ¿Por qué hoy dice sí y mañana dice no? ¿Por qué hoy promete una cosa y al rato confiesa y declara otra cosa? ¿Por qué hoy habla con una verdad y mañana ya se le olvidó lo que realmente prometió? Por eso dice la Escritura, hermano, que ellos profesaban conocer a Dios, pero dejaron el Espíritu de Dios. Una generación que no dispuso su corazón, una generación que abandonó su corazón, abandonó a Dios. Por eso en esta mañana te exhortamos, queridos hermanos, que no abandones al Señor, no te alejes de Dios. Y la gente todavía contumaz, atrevida, dice, no, yo no he dejado a Dios, yo sigo amando a Dios, Dios está en mi corazón, Él sabe que lo amo, como decían algunos. Si, aunque yo no vaya a la iglesia, sabe, o sea, me aparté de la iglesia, pero no me aparté de Dios. Yo no entiendo eso. Aunque yo no vaya a la iglesia, sabe Dios que lo amo. Aunque yo no vaya a la iglesia, sabe Dios que está en mi corazón. Eso no existe bíblicamente. No existe bíblicamente. No es un mandamiento de Dios, no así aprueba Dios al hombre. No así. Ni tampoco lo toma como una decisión, ni tampoco lo aprueba algo que en realidad, hermano, no va de acuerdo a su santa palabra. Por eso aquí dice, queridos hermanos, que había una generación más atrevida al decir que tenía a Dios. Cada mañana despiértate con ese anhelo, con ese deseo realmente de agradar al Padre, realmente de tener a Dios en tu vida. Realmente, hermano, preocuparte porque el Espíritu de Dios esté operando. Por eso aquí dice, hermano, que hay una generación que no fue fiel. Una generación
que se levanta cada mañana a no buscar al Espíritu, sino, hermano, a buscar carne, a buscar la satisfacción de su vida, a buscar las necesidades de su vida. Ciertamente hay que preocuparnos por las cosas que necesitamos. Acá dice que no fueron fieles. Dice en el versículo 29, comieron y saciaron, y les cumplió pues su deseo. No habían quitado, decían en el anhelo, dice, no habían quitado el anhelo cuando aún estaba la comida en su boca, cuando vino entre ellos el furor de Dios, y los hizo morir los más robustos. Dice, hermano, que ellos habían pedido. Dice que les envió pan del cielo, pan de nobles, y ellos no lo recibieron. El versículo 25, pan de nobles comió el hombre, y les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento del sur. Y luego dice 27, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. E hizo caer en medio del campamento, alrededor de la comida, alrededor, dice, de sus tiendas. Ellos no habían pedido, dice que habían abandonado al Espíritu y pidieron carne a su gusto. Dice que carne que vuela. Cuando usted ve, hermano, que la Escritura dice que al dinero le salen alas. El dinero vuela. Se afanaron en el dinero. Las cosas que vuelan, las cosas que desaparecen. El mundo tiene alas. El materialismo tiene alas. Porque vuelan y se van, un instante están y desaparecen. Ellos comían, dice, carne que vuela. Una carne que vuela. No carne que se levanta, hoy lo tienes y mañana ya no. Están por un instante y luego desaparecen. Eso es lo que ellos pedían. Una carne temporal. Por eso Moisés dice que prefirió los maltratos que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Porque los deleites temporales son algo que los pájaros aparecen por temporadas. Los pájaros aparecen por temporadas y luego se van, son como las golondrinas. Por eso las golondrinas aparecen por temporadas. Lo que enviaron fueron codornices. Codornices aparecen por temporadas. Y eso es interesante, hermano, que entendamos que les envió codornices. Fíjese, es importante de entenderlo, hermano, que nos refugiemos en el Señor. Fíjese, déjeme apunto aquí. Nos enseña que esos codornices, hermano, dice que siempre son de tiempos, en los tiempos de octubre, los tiempos, hermanos, donde el hombre vive, dice que siempre emprende cuando hay una temporada de calor, una temporada, hermano, donde hay mucha necesidad. Eso dice, hermano, que la importancia de que ellos pedían. Dice que esos codornices, esa carne, vinieron del mar. Venían del mar. Venían del mundo. Esa carne representaba las cosas del mundo, la administración del mundo, la amistad del mundo. Qué importante que te mantengas fiel en el Señor. Si estás pasando alguna necesidad, mantente fiel. Si estás pasando una lucha, mantente fiel. Estás pasando una prueba, mantente fiel. Estás pasando algo, hermano, en tu vida hoy o esta mañana. Vas a enfrentar algunas situaciones, mantente fiel. No cambies tu confianza, no cambies tu esperanza. Porque Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única fe.
Por eso dice, hermano, que ellos cambiaron, pidieron carne, una carne que vuela. Una carne que, hermano, que les hacía saciarse. Les pidieron carne. ¿Por qué pasa esto, queridos hermanos? Porque ellos, queridos hermanos, lo que está diciendo la bendita palabra, y dice que venían a la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió y el rocío alrededor del campamento. Éxodo 16:13. Les envió codornices por la mañana. Por la mañana, cuando se despertaban, pedían carne. Es interesante porque la palabra codorniz significa pesadez. Pesadez, hermano. Significa estar tranquilo, significa estar próspero. Viene de la palabra shalá. Shalá en el hebreo significa exitoso, ser prosperado, tener paz. Fíjese, eso es lo que ellos pedían. Ellos pedían una vida tranquila, una vida satisfactoria, una vida, hermano, que Dios les suplantara todas sus necesidades. Esa vida, hermano, es la que ellos pedían cada vez que se levantaba. Y dice que cuando la Escritura nos enseña aquí, hermano, esta mañana, que cuando ellos se levantaban, eso, le eran infiel. Estaban siendo infiel con el Señor. Estaban siendo infiel. Habían caído, hermanos, en una falta de respeto hacia Él, porque no lo buscaban a Él. Una generación, hermano, que lo que menos pedía, hermano, hacia Dios era una vida en el Espíritu. Era una vida en el Espíritu. Por eso dice, hermano, que vemos aquí que le estaban ellos pidiéndole al Señor carne. Pedían una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida, hermano, donde ellos estuvieran tranquilos, donde ellos estuvieran, hermano, no tuvieran necesidad de nada. Dice que esto es levantarse y pedir carne. Esto es levantarse y pedir, hermano, a que Dios, ciertamente, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sustentar. Dios va a meter la mano por nosotros, porque nosotros dependemos y confiamos en Él. Nosotros esperamos en el Señor. Tenían una sensación de pesadez para el espíritu, pero para la carne siempre estaban dispuestos. Querían por la mañana, dice que se levantaban y pedían para saciar su vida. Pedían carne, pedían, hermano, dice y la venía en la tarde, subieron codornices, se cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío alrededor del campamento. Les envió maná. Ellos no querían el maná, ellos querían carne. Ellos no querían la palabra, ellos no querían la palabra del Espíritu, ellos querían carne. Ellos querían, dice que ellos estaban pidiéndole al Señor que le enviara sobre su vida, hermano, la carne. ¿Por qué en veces pasan estas cosas, queridos hermanos? Porque hay gente que no ha nacido de nuevo. Dice que eran infieles. Hay gente que no ha nacido de nuevo. Vive en la carne. Todo el que es de la carne, carne es. Y el que es del Espíritu, Espíritu es. Por eso, si tú realmente, hermano, crees en tu corazón que realmente has nacido de nuevo, que eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, confía en Él. Espera en Él. Que Él es tu ayudador, es tu sustentador, tu proveedor. Pero no pidas carne. Dirás, Señor, no estoy pidiendo carne. La palabra codornices significa estar tranquilo, significa seguro, significa exitoso, significa ser prosperado, significa tener paz. Señor, prospérame. Por eso está el mensaje de la prosperidad.
¿Cuál es cuál es el mensaje de la prosperidad? El mensaje de la carne. Ese es el mensaje de los codornices. Ellos desechaban el maná y anhelaban las codornices, deseaban el mensaje de la prosperidad, el mensaje de tenerlo todo, el mensaje de satisfacer primeramente sus necesidades carnales, sus deleites, que se sientan bien, que no tengan luchas, que no tengan pruebas, que no haya necesidad de estar, hermano, que sufran tentación. Tentación, hermano, es poner a pruebas a Dios, es poner a prueba a Dios en la confianza, en la fe, en la esperanza. Por eso dice, hermanos, que ellos pusieron a prueba a Dios. Pusieron a prueba. Quiere decir que por eso dice en el versículo, dice en el versículo 18, pues tentaron a Dios en su razón. Tentaron a Dios, pidiéndoles comida a su gusto. Eso es lo que dice, que tentaron a Dios. Dice en el versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron en contra de Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Tentaron a Dios. A Dios no puede uno tentarlo. A Dios uno no puede ponerlo a prueba en la fe. Si eres Dios, ayúdame. Si no eres Dios, no, dame carne. Por eso dice aquí, hermano, que tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Y lo más tremendo, hermano, que ellos no pudieron enfrentar las tentaciones de la carne. ¿Por qué razón? Porque habían abandonado al Espíritu. Ya no eran fieles con el Espíritu. Ni tan siquiera se esforzaban por realmente tener al Espíritu Santo en su vida. A ellos no les importaba el maná. Dice que por las mañanas, dice que cada vez que pedían, por las mañanas les enviaba Dios las codornices. ¿Qué quieres satisfacer tu vida hoy? ¿Quieres carne? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres que te vaya bien hoy como una persona, no sé si llamarla hermana, en Colombia, no sé por dónde, todos los días me enviaba el mensaje? Que por favor que un día tuvo el descaro de decir, hermano, que ore por ella porque iba a ir a jugarla a un casino para ver si sacaba dinero para pagar unas deudas. Que ore para que se saque, se saque la suerte, no sé cómo llamarle. Que saque dinero en los juegos. Hermano, están poniendo a prueba a Dios. Están tentando a Dios, de que piensan de que Dios dice que por las mañanas Él les enviaba el maná. Y como vio que no deseaban el maná, no deseaban la buena palabra de Dios, ellos pedían carne a su gusto. Pedían una carne que vuela. Una carne que hoy está, mañana no está. Un deleite que hoy está y mañana no está. Se llaman pecados temporales. ¿Por qué? Porque de vez en cuando aparecen, como los codornices, las golondrinas. Eran pájaros, hermanos, que de vez en cuando aparecían cada vez que había tiempos. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa? Dice que tentaron a Dios. No eran fieles. El hombre que pone en tentación a Dios, queridos hermanos, es porque anda en la carne, no anda en el Espíritu. Hay gente que, hermano, piensa que la gente que nació de nuevo porque se recibieron a Jesucristo, porque se bautizaron, no, eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo realmente es combatir contra la carne, es luchar contra la carne, contra los deseos de la carne. Por eso estamos viviendo tiempos tan delicados, porque dice que el mensaje hoy de la prosperidad, ¿en qué consiste entonces el mensaje de la prosperidad? ¿En qué consiste el mensaje de que te va a ir bien? De que Dios te va a dar lo que necesitas. Es que Dios me bendijo con carro, Dios me bendijo con negocio, Dios me bendijo. Ese es el mensaje de la prosperidad. Aunque no lo estén mencionando como otros muy evidente, de que tu siembra, de que tú esto, en realidad dice, la palabra codorniz significa prosperidad. Significa estar tranquilo, significa seguro, significa exitoso. ¿Qué les estaban enviando hoy? ¿Qué es lo que están enviando hoy a la vida de mucha gente? Carne.
porque habían dejado al Espíritu. El hombre que deja el Espíritu, que abandona el Espíritu, se siente tranquilo. Pero hermano, y eso aquí estaba en el desierto. En el desierto el desierto era un lugar de despojo. No era un lugar donde se iban a sentir tranquilos. No era un lugar donde se iban a sentir exitosos. No era un lugar donde iban a prosperar, como le pasó a Lot, que vio el desierto y dijo: no, aquí no prospero yo. Mejor miró hacia las llanuras de Sodoma y Gomorra. Dijo: acá donde yo prospero, es acá donde me va bien. No en el desierto, porque en el desierto no había manera de cómo prosperar. Por eso decían ellos: ¿podrá Dios prosperarnos en medio del desierto, donde no hay nada? ¿Podrá Dios hacernos estar tranquilos en el desierto? ¿Podrá traernos Dios toda la prosperidad? ¿Podrá traerlo aquí sin ningún esfuerzo? ¿Podrá Dios traernos aquí la bendición, el ser exitoso, el estar seguro, hermano, en el desierto? Por eso dice que tentaron a Dios en su corazón, pidiendo y escogiendo, queridos hermanos, todo tipo de prosperidad, porque carne es sentirse tranquilos, carne es sentirse prosperado, carne es sentirse seguro, carne es sentirse exitoso, carne es sentirse que no necesita de nada más. Que todos los días se levante y mire su bolsillo, y mire su casa, mire su refrigerador, mire todo, y no le haga falta nada. Diga: ay, y ya no tenga necesidad de clamar, ya no tenga necesidad de rogarle al Padre por su vida. Dice que abandonaron el Espíritu. Hoy estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, muy delicados, donde las codornices están volando, donde las codornices, hermano, está siendo el pan nuestro de mucha gente hoy todo el día. ¿Por qué? De mucho cristiano, de mucho mundo. ¿Por qué razón, hermano? Porque creen que esa es la bendición de Dios. No, esa es la bendición, esa es no la bendición, la prosperidad de la carne. Por eso estamos viviendo tiempos muy delicados, donde se pone en peligro la fe del pueblo de Dios por falsos mensajeros, por falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros, que lo único que están haciendo, clamándole a Dios, es para que Dios les envíe codornices y no maná, y no una palabra de vida. La gente se ha creído esto, hermano, que levantarse y darle gracias a Dios por lo que tienen realmente es bendición. No, es codorniz. A otros no le dieron a Dios. Otros no se expusieron en evidencia, hermano, el conocimiento. Por eso el hombre camina confiado en sí mismo. Hay gente que camina confiado en sus decisiones. Pero bendito nuestro Dios, que aunque te enfrentes en una necesidad, en el desierto no era para sentirse bien. En el desierto, hermano, era para luchar. Porque mi Señor Jesús también fue llevado al desierto. La iglesia va a ser llevada al desierto, pero no para sentirse segura, no para sentirse próspera, no para sentirse feliz, no para sentirse, querido, lleno de gozo porque no le hace falta nada, sino para una batalla. Dios quería, hermano, que en medio de todas esas bendiciones que Él tenía, lo primero que Él esperaba, nuestro Padre esperaba, es que ellos rechazaran la carne. Los estaba probando. En el desierto los llevó a probarlos. Por eso el desierto era, el poner en el desierto a alguien, es ponerlo a prueba. Había la abundancia, estaba el Espíritu y estaba la abundancia. No había, pero ellos tenían que decidir el maná primeramente. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo primero que se quejaron fue del maná, de la buena palabra, de la presencia del Espíritu, de la santidad. Se quejaron de ella. Hay gente que dice que es nacida de nueva, que es hijo de Dios, hija de Dios, y lo primero que se queja son de las cosas de Dios. Confían más en lo que tienen, en lo que miran, aunque dice la Escritura que tiene alas. Por eso en Lucas 4, versículo 1, Jesús llevó lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondió: dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué fue lo que prefirió mi Señor Jesús? La palabra de Dios, la maná. Lo que hubieran dicho ellos: primero el maná, disfrutar, desear el maná. Pero ellos no deseaban el maná, deseaban la carne. Aquí mi Señor Jesús estaba en el desierto también, y lo primero que Él prefirió fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios, porque aquí dice, ¿por qué Él prefirió la palabra de Dios? Hermano, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. En el desierto, los israelitas habían dejado al Espíritu. Había dejado al Espíritu. Por eso la gente, hermano, que cristianos que se levanten primeramente a buscar sus necesidades primeramente, antes que buscar a Dios, déjeme decirle con todo respeto, no ha nacido de nuevo, está en la carne. Porque hay hombres que se levantan, hermano, el carnal se levanta a luchar contra la vida para atender cosas. Pero el espiritual, hermano, se levanta a luchar contra la carne. Se levanta, hermano, primeramente a luchar contra la carne. Con esas pasiones, con esos deleites, hermanos, que le hacen olvidar que Dios es poderoso, que no tienes que afanarte, no tienes que preocuparte, porque Dios todo lo provee. El que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios, queridos hermanos, no le hace falta nada. La fidelidad de Dios está por encima de cualquier cosa. Ellos dejaron de serle fiel a Dios. Pero la fidelidad de nuestro Padre Celestial es mucho más grande. Aún vengan tentaciones, aún vengan los deseos de la carne. Confía en Dios, hermano, que aunque parezcan necesidades en tu vida, tenlo por seguridad que el diablo, una de las tentaciones que hizo el diablo aquí en el desierto, es probar a mi Señor Jesús, hermano, hacerles creer que también tenía que pedirle la carne. Y no, la verdadera fe nos hace creer y esperar de que Dios proveerá, de que Dios nos va a sustentar, de que Dios no nos va a dejar ni no nos va a abandonar, de si nuestro Padre nos va a ayudar, porque en Él confiamos, en Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra confianza. Aunque aparecieron por eso dice en los cuales, y no comió nada en aquellos días. Dice por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo hambre. Aquí representa que él tuvo un momento de debilidad, de aceptar la forma como se mueve el mundo. Pero vemos que él no se dio ante tal tentación. ¿Por qué no se dio? Porque él estaba en el Espíritu. Él había nacido realmente del Espíritu. Él había nacido del Espíritu. Por eso su concepción de él, hermano, es realmente haber nacido en el Espíritu. No fue nacido en el Espíritu por haber sido bautizado, porque cuando él fue bautizado, en él descendió el Espíritu, fue lleno del Espíritu, pero él había nacido del Espíritu, que son dos cosas diferentes. Una cosa es nacer y otra cosa es estar lleno. Él había nacido en el Espíritu, y como él había nacido en el Espíritu, hermano, su naturaleza era rechazar completamente todo codorniz, rechazar toda tu prosperidad, rechazar todo, hermano, no desecharlo de que no lo quiero, sino rechazar el deseo de tener en primer lugar al mundo que a Dios Padre. Por eso vemos, hermanos, que esta debilidad, o sea, cuando él se enfrentó a esta tentación, él estaba en el Espíritu, porque él había nacido en el Espíritu, él estaba lleno en el Espíritu. Él sintió una debilidad, pero no una debilidad de deseo, sino que sintió que esa debilidad estaba atacando su alma. No era una debilidad que él lo deseaba, no era una tentación que él lo deseaba, sino que sintió que una debilidad, un área, estaba atacando su alma.
Por eso cuando sentimos momentos de debilidad, sentimos que algo nos atrae, es momento de entrar en una lucha. Mi Señor Jesús luchó con el diablo en el desierto. ¿Por qué, hermano? Porque entró en esa lucha, en esa batalla. ¿Por qué? Porque algo se había levantado contra su alma. Y el alma, hermano, cuando hablo de debilidad, estoy diciendo que la parte más débil del hombre es el alma, son sus deseos. Y por eso dice, hermano, que en ese momento él entró en una lucha, porque algo se había levantado contra su alma. Algo se había levantado contra su alma. Por eso primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice: vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que abstenéis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Allí estaba en la carne, allí estaba el diablo presentándole carne como lo hizo con los israelitas en el desierto. Presentándole carnes, quieren que falsos ministros, falsos hombres, hermanos, que ofrecen carne a cambio de dejar a Dios. Por eso una de las cosas que hizo, queridos hermanos, en Lucas 4, ahí mismo en Lucas 4 dice que le mostró los reinos, le mostró las glorias, le digo: todas estas cosas te daré a cambio si tú me adorares, si tú me sigues a mí, si tú dejas de pensar en Dios, si tú dejas de pensar un momento en Dios, yo te doy todo lo que tú quieras. Si tú renuncias al Espíritu, si tú dejas de ser fiel a Dios, yo te doy todo lo que tú quieras. ¿Por qué pasa esas cosas? Porque el hombre, hermano, no ha nacido de nuevo. No solamente no ha nacido de nuevo, sino que, hermano, no está lleno del Espíritu Santo. El nacer de nuevo es combatir contra la carne. El estar lleno del Espíritu, hermano, es pensar primeramente en esa palabra bendita. Una persona que está lleno del Espíritu Santo, lo primero que anhela es el maná. Lo primero que anhela en su vida es la palabra. Lo primero que anhela en Dios, hermano, es agradar a Dios. Pero por eso dice, hermano, que os abstenéis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El que ha nacido de nuevo, su vida es una lucha contra la carne. Su vida para eso nace, para luchar con lo que antes aprobaba. Por eso dice la Escritura aquí, hermano, que en otro tiempo no eran pueblo de Dios. En otro tiempo nosotros no luchábamos contra la carne. Nosotros estábamos a favor de la carne, éramos carne. Había un deseo, hermano, un deseo profundo por las cosas carnales, porque si la borrachera, que si los bailes, que si la orgía, si la brujería, la hechicería, la ira, el enojo, los pleitos, las drogas, todo eso había. El robar, matar, destruir, todo eso había. Y en veces, hermano, creíamos que era correcto. Aprobábamos el pecado, amábamos el pecado, disfrutábamos el pecado. Hoy la gente disfruta mucho más, hermano, pecar contra Dios. Hoy la gente disfruta más levantarse contra Dios, contra las cosas de Dios, que realmente andar con amigos. Por eso en el Salmo 50 le dijo a Dios al malo, 50 versículo 16, pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto con tu boca?
Pues tú aborreces la corrección y echa a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con el ladrón, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, y ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Pensaste que yo era como tú? ¿Pensaste que yo me siento con el ladrón, con el adúltero, que yo me siento con los que hablan mal de su hermano, con aquellos que levantan discordia, con aquellos que hablan en secreto y planean un daño contra los demás? ¿Pensaste que era como tú? Le digo, no. Para esto, para mucho cristiano, porque aquí le está hablando, hermano, a los cristianos, al pueblo de Dios. Para muchos cristianos. Eso es bueno. Andan con gente bruja, con la gente, hermano, satánica, adoradores de la muerte, homosexuales, que, hermanos, son muy amigos, son muy pegados. Pero meterse en las cosas de Dios, eso sí está mal. Eso sí está reprobable. ¿Por qué? Porque vivían aprobando. Dicen, en nuestro tiempo ustedes no eran pueblo, y vivíamos aprobando lo malo. Aplaudíamos lo malo. Estábamos de acuerdo en lo malo. Por eso la gente que le gusta meterse en las cosas que no están bien, que desagrada a Dios, ¿qué hacen ahí? Es porque Dios, hermanos, porque todavía están en la carne, disfrutan la carne, disfrutan estar feliz. ¿Cuánta gente no se estará preparando, hermano, para el Día de los Muertos, para Halloween? ¿Cuánta gente no se estará preparando para Navidad, para preparar su arbolito de Navidad? ¿Cuánta gente lo estará haciendo? Cuando realmente son cosas que Dios reprueba, y como las cosas que Dios reprueba, para ellos lo aprueban. Estamos en un mundo terrible, hermano, de mentalidad. Por eso dice, hermano, que realmente el hombre que ha nacido de nuevo, ¿por qué mi Señor Jesús? ¿Por qué nació en el Espíritu? ¿Por qué nació del Espíritu? Para aborrecer al pecado. ¿Para qué nació del Espíritu? Para luchar contra el pecado. Por eso abstener de los deseos carnales, dice, hermanos, que batallan contra el alma. Batallan contra el alma. Nuestras luchas, hermano, hoy tenemos que luchar contra la carne. Dice que batallan. En otro tiempo no eran pueblo de Dios. Defendíamos las obras de la carne, aprobábamos el pecado, estábamos de acuerdo con quienes lo practican, hacíamos obras, éramos iguales que ellos. El hombre que realmente ha nacido de nuevo en Cristo, es de Dios, tiene que luchar contra la carne. Hermano, realmente nuestra lucha realmente es el hombre que ha nacido de nuevo. Realmente, queridos hermanos, tiene una lucha. Son enemistad contra Dios. Realmente, hermano, son enemigos de Dios en la carne. O sea, Dios no lo aprueba. El que estés feliz, Dios quiere que estés feliz, pero estés feliz en Él. Hermano, que realmente estés cambiando tu vida. Realmente, hermano, estés luchando por tu vida. Dios es bueno. ¿De dónde viene? Dice, hermano, ¿de dónde vienen todas estas cosas? De la carne. Dice que de mañana les satisfacía su carne. De mañana les satisfacía sus necesidades. Por eso dice, tuvo hambre, sintió. ¿Qué fue lo que sintió mi Señor Jesús? Una debilidad. Sintió que, hermano, que algo estaba ya luchando contra su alma. Y no es que Él se esté dejando llevar, sino que sintió una lucha, que estaba entró una batalla a su alma. Ya estaban golpeando su alma. El deseo de cambiarle la mentalidad. No, hermano.
Por eso en Santiago dice 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten con vuestros miembros, los cuales codician, matáis y ardéis de envidias y no podéis alcanzar, combatís en lucha, pero no tenéis lo que desean porque no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La carne no puede, dice en el Romanos 8, versículo 5, dice que el que piensa de la carne, que los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios. No se sujetan a la ley, no se sujetan al Espíritu, se oponen al Espíritu, no pueden oír al Espíritu. Porque el hombre que realmente ha nacido, hermano, quiero que usted entienda de que no nos hace nacer de nuevo el haber confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, ni tampoco nos hace nacer de nuevo el que nosotros nos hayamos bautizado. Eso no es nacer de nuevo, es un principio de fe. ¿Cómo sabemos que alguien nació espiritualmente? Porque aborrece el pecado, odia el pecado, lucha contra el pecado, habla sobre el pecado. Su tema es apartar a otros de que no vayan por ese camino. Los que son salvos, su mayor lucha, hermano, cuando se llenen del bendito Espíritu Santo, es contra la carne, es ir en contra de la carne. Lo que antes aprobábamos, lo que antes nos gustaba, lo que antes era nuestra felicidad, lo que antes decíamos que era la vida, lo que antes decíamos que realmente era lo bueno, realmente hoy tenemos que aborrecerlo. Los que son salvos realmente, su lucha es contra el pecado. Los que realmente nacieron, su lucha es contra el pecado. Los que realmente están llenos del Espíritu Santo, su lucha es contra el pecado. Es contra toda carne que se ponga primeramente, hermano, que a Dios. Los israelitas, hermanos, tuvieron por poner en primer lugar la carne y después el maná. Primeramente mi vida y después Dios. Eso es carne. Primero yo quiero ser satisfecho, quiero estar feliz, quiero estar alegre, quiero tenerlo todo. Hoy la gente presume sus logros. Tengo mi camioneta, tengo mi carro, tengo mi casa. Pero no presume sus logros de decir, he dejado de pelear, he dejado el alcoholismo, he dejado de insultar, he dejado de odiar, he dejado de menospreciar, he dejado de gritar, he dejado de rechazar. Hoy la gente no habla de eso. Por eso Pablo dijo, si en algo me voy a jactar, me jactaré en mis debilidades, en lo que realmente he vencido, mis debilidades, en lo que realmente he dejado en mi vida. No en la revelación que Dios me dio. No me jactaré de esa revelación, me jactaré en mis debilidades. Decir, yo antes discutía mucho, yo antes peleaba mucho, yo antes era enojón, pero Dios cambió mi vida. Eso sería lo correcto. Pero la gente se jacta, hermano, de que tengo esto, tengo lo otro. Por eso dice la Escritura, hermano, que los que son salvos, su mayor lucha, hermano, es aprobar las cosas del Espíritu, no las cosas de la carne. Por eso Romanos 1:32 dice que ellos se complacían, les complace con aquellos que practicaban la carne. Dice que habían entendido el justo juicio de Dios, viven aplaudiéndole la vida de los demás. Aprobaban las cosas que los malos demás hacen. No se puede ser lleno del Espíritu Santo a menos que hayamos nacido de nuevo. Nadie puede luchar contra la carne a menos que haya nacido de nuevo. Nadie puede confesar a Jesús como su Salvador, hermano, y bautizarse, vuelvo a repetirle, no significa que haya nacido de nuevo.
Nacer de nuevo es llevar una lucha contra la carne. Y llevar una lucha de desaprobación, hermano, lo que antes aprobábamos, lo que antes practicábamos. Eso es nacer de nuevo. Por eso se lo dicen a Nicodemo, en Juan 3, 5. Es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo el que es nacido de la carne no habla de lo que antes hacía, no aprueba el mundo, no ama el mundo, no lo aprueba. Todo aquel que ha nacido del Espíritu ama a Dios, habla de Dios. Está en contra de la carne, está en contra de la desobediencia, está en contra de la rebeldía, está en contra de la división, está en contra del menosprecio, está en contra del rechazo. Habla todo de lo que a Dios no le agrada, lo pone en contra, porque ese es el que realmente ha nacido en el Espíritu. Queridos hermanos, estamos en un tiempo tan delicados. Por eso cuando en el desierto, porque mi Señor rechazó las tentaciones del diablo. Mientras en el desierto los israelitas tentaban a Dios, aquí en el desierto, cuando estaba mi Señor Jesús, era el diablo quien tentaba a Dios. Porque estaba diciendo, es mejor ser feliz, ¿por qué vas a sufrir? Los hijos de Dios no deben de sufrir. Los hijos de Dios deben de ser felices, deben de tenerlo todo, deben de prosperar todo. Mira, toma todo lo que tú necesitas. Cada mañana dice que le venían las tentaciones. Cada mañana les venía la carne a su vida. Y dice que Dios, al ver que ellos pedían eso, que porque habían dejado el Espíritu, dejaron de llenarse en el Espíritu. Unos porque dejaron de hacerlo y otros porque no habían nacido de nuevo. Se necesita nacer de nuevo para batallar contra el pecado. Para que su alma no se haga esclavo, hermano. No te hagas esclavo del trabajo, no te hagas esclavo del dinero, no te hagas esclavo, hermano, de los deleites, hermanos, más que de Dios. No corras a servirle a Dios a la ligera, hermano, porque no te da tiempo. No te hagas esclavo de eso. Por eso Gálatas 5:16 dice, no satisfacéis los deseos de la carne. Los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El que ha nacido realmente, se opone a la carne, va en contra de la carne, predica en contra de la carne, diciendo, Señor, lo que antes practicaba, lo que antes probaba, lo que antes decía, hoy hay que renunciar a ellos, hay que decirle no. Pero no satisfacéis los deseos de la carne, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca os amonezco, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no entrarán al reino de Dios, no mirarán el reino de Dios, no conocerán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la carne no puede heredar. Hermanos, se necesita nacer de nuevo para combatir la carne por medio de la predicación, por medio de la palabra, por medio del Espíritu. Los que han nacido de nuevo no aprueban la maldad, no aprueban la rebelión. El hombre tiene que entender en su mente que ahora su lucha es ir contra todo lo que a Dios no le agrada. Es ir en contra de todo lo que antes uno hacía. O uno lo que hace. Hay cosas que hay que cambiar todavía. Ahora la lucha está, hermano, nosotros tenemos que luchar contra ello. Hoy la gente lucha contra Dios y contra su Espíritu porque resisten al Espíritu. Ellos resistieron, la Escritura dice que ellos resistieron al Espíritu en el desierto. Como les dijo Esteban en este tiempo, no endurezcáis vuestros corazones, porque ustedes son gente de dura cerviz, circuncisos de corazón
tardos para oír, que resisten al Espíritu Santo, que resisten, se oponen al Espíritu, van en contra del Espíritu. Los nacidos de nuevos luchan contra el pecado, luchan contra todo lo que está mal. Por eso son las tentaciones, manteniéndonos firmes en el Espíritu, porque hermano, el que ha nacido en el Espíritu ahora está del lado de Dios. Ahora está del lado, no está del lado de las tinieblas. Antes estábamos en las tinieblas, antes vivíamos en las tinieblas, hablábamos de las tinieblas. Hoy estamos del lado de Cristo, hoy estamos del lado de Dios. Hoy mi vida, digan conmigo, hoy mi vida pertenece al Espíritu de Dios. Digan conmigo, mi mente, mi corazón, mi cuerpo le pertenece al Espíritu de Dios, no a la carne. Digan conmigo, eso era antes. Por eso el que tiene luchas es porque no quiere vivir en la carne, es porque quiere vivir en el Espíritu. Por eso es importante entender que nacer de nuevo no es confesar a Jesús. Nacer de nuevo no es bautizarse y decir ya soy un hombre nuevo, nueva criatura eres. No. ¿Cómo sabemos que ya el hombre lo es? Porque hoy lucha contra lo que no está bien. Hoy se opone contra lo que no está bien. Hoy predica contra lo que no está bien. Hoy es duro consigo mismo cuando no está bien. Por eso es importante volvernos al Señor, realmente de todo corazón, y entender que ser cristiano, ser hijo de Dios, realmente reconocer a Jesús como su Salvador, hermano, es combatir contra el pecado, es combatir con lo que antes hacíamos mal y decir a otros, ese no es el camino. Un hombre que resista las tentaciones, cuando sientas una lucha, cuando sientas que algo necesitas aprobar. ¿Qué lo buscaba el diablo? El diablo buscaba la aprobación de mi Señor Jesús, que dijera, no, si es importante la prosperidad, y cuando tengan necesidades busquen primeramente al mundo y luego a Dios. No, hermano. El que se instituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por eso te digo, aunque vengan las tentaciones de decir, no tengo tiempo para Dios, no, decir, no, mi Dios me va a proveer, mi Dios me va a sustentar, mi Dios, aunque tenga este problema, no tengo que correr, alejarme y apartarme de Él, porque mi Dios está conmigo. Dios nunca nos va a dejar, no nos va a desamparar, nunca nos va a dejar solos, nos va a ayudar en el perdón, nos va a ayudar en un momento tanto espiritual como terrenal, pero nunca nos va a dejar, nunca. Nos va a ayudar a volver a casa, nos va a ayudar, hermano, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, a estar en paz, a estar tranquilo. Pero lo importante es volver. Lo importante es decir, me equivoqué. Lo importante es decir, mi vida le pertenece a Dios. Lo importante es decir, necesito a Dios en mi vida, necesito a Cristo en mi vida, necesito el perdón en mi vida. Son lenguajes de alguien que ha nacido. Son lenguajes que, porque está en una lucha. A lo mejor y estés pasando una lucha, a lo mejor y estés enfrentando una lucha, a lo mejor estás en una lucha, pero reconoce con todo tu corazón que en veces no es el camino correcto, no son las decisiones correctas, pero no resistas al Espíritu. Dile, Señor, tienes razón. Reconocemos nuestra condición en vez de nuestra desobediencia, porque estamos en una lucha, hermano. No representa que seas malo, sino que estás luchando. El que hayas caído en una debilidad no representa que seas malo, representa que estás luchando. Aparta eso de tu vida, como decir, yo pertenezco a Cristo, yo pertenezco al Espíritu Santo. Mi mente, mi cuerpo, mi corazón le pertenece al Espíritu Santo. Cuando sientas una tentación, tú debes decir, Señor, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y apártate. Porque, hermano, estás en una lucha. O sea, Dios no dijo que no tendríamos lucha, dijo que Dios íbamos a tener luchas, íbamos a tener pruebas, nos íbamos a enfrentar a tentaciones. Pero que no se nos olvide es que el hombre, que nuestra vida no es estar a favor del pecado, sino estar a favor del desorden, sin decir, Señor, en un momento decirle, no, yo lo rechazo de mi vida.
porque soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Rechazo estos deseos, rechazo esta administración en mi vida. El que ha nacido de nuevo tiene una lucha, no una lucha con las tentaciones, sino una lucha de decir, no, mi obligación, mi responsabilidad es luchar contra él, no resistir, no aguantar a ver cuánto tiempo aguanto, no cuánto tiempo me sostengo a ver resistiendo, no, es decir, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios porque he nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo está en mi vida, Él me va a ayudar a vencer, porque soy un hijo de Dios. Entre más menciones, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy un siervo de Dios, una sierva de Dios. Nuestra vida va a ser, hermano, va a ser que Dios haga, que Dios descienda a ayudarnos. Qué rico es que aunque vengan pruebas, vengan situaciones en tu vida, puedas decir, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Por eso dice que no dispusieron ni fueron fiel para con Dios su espíritu. No pidas carne, porque el que anda en la carne, carne le van a enviar. El que anda en el espíritu simplemente sabe que se sostiene su vida la sostiene Dios. Sabe, hermano, que el que anda en el Señor, anda en el espíritu, sabe que su vida depende del Espíritu. Has nacido de nuevo. Porque el hombre se levanta, el que no pone primero a Dios en primer lugar, una de dos, o se olvidó de Dios o no ha nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo tiene como sello sus deleites personales, su vida personal, antes que la de Dios. El que ha nacido de nuevo, su vida es Dios. Piensa en el Señor, dice en Romanos 8. Hermano, pero el que ha nacido de nuevo, su lucha es contra la carne. Su lucha todos los días contra las tentaciones. Su lucha todos los días es pensar en cómo realmente agradar al Padre todos los días. Eso es realmente nacer de nuevo. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo, entrega tu vida a Cristo. No importa si te has equivocado, queridos hermanos. Lo importante es que vuelvas a casa. Lo importante es que te pongas a cuentas con el Señor. Si has caído en una tentación, has caído en el pecado, pero reconoce de todo corazón que te has equivocado. Ven a Cristo, hermano. Poderosa es la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados. Reconcíliate con Él. Vuelve a casa. Porque solo si has nacido de nuevo, el Espíritu te va a levantar, hermano, y te va a hacer reconocer que te equivocaste. Pero vuelve a tu fidelidad, hermano. Si realmente naciste de nuevo, te falta en ver realmente, y a veces nos falta llenarnos más del Espíritu Santo para poder vencer, para poder decir y poder llegar a comprender que mi mente, mi corazón y mi cuerpo le pertenecen al Espíritu. Pero si tú te desconectas del Señor, van a empezar las tentaciones, van a empezar los deseos. Vuelve a casa, serle fiel a Dios, hermano. Y mira que te voy a decir una cosa, nada te va a hacer falta. Tenemos un Dios todopoderoso, hermano, que provee toda necesidad para que el hijo no caiga en tentación. Diga: mi vida, mis necesidades dependen de Dios. Él provee mis necesidades. Él me ayuda en mis tiempos difíciles. Él me ayuda en mis tentaciones. Él siempre está ahí, porque ahí estaba el Espíritu Santo con mi Señor Jesús. Ahí estaba Él. Nunca lo dejó solo, no lo dejó solo en las tentaciones, no lo dejó solo en las pruebas, no lo dejó solo en camino al Calvario, nunca lo dejó solo, en ningún momento de su vida lo dejó solo. Y cuando sentía momentos de debilidad, que algo estaba luchando contra su alma, ahí estaba el Espíritu Santo. Vuelve al Señor, entrega tu vida al Señor, hermano. Entender que no pidas codornices, carne que vuela.
Hoy lo tienes, mañana no. ¿De qué te sirve una felicidad por un ratito, una prosperidad por un ratito, si puedes tener a Cristo para toda tu vida? Y si estás en Cristo, nada te hará falta. Que Dios te bendiga, hermano. Que en esta mañana el Dios provea tus necesidades, pero entender de que tu mayor necesidad es Él. No el mundo, sino el Señor en tu vida. Que Dios bendiga tu vida esta mañana y puedas llenarte del Espíritu, puedas entender que la prioridad tuya no es los codornices, no es la prosperidad, no es la felicidad, es Cristo en tu vida. Porque si tienes a Cristo lo tienes todo. Pero no caigas en tentaciones, porque si no Dios te va a enviar carne y la gente que no puede agradar a Dios. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Muchas gracias, Vianela. Que Dios te bendiga. Que Dios les guarde. Pilar Chávez, Dios te bendiga. Querida hermana, saludos. María Montes, Dios te bendiga. Adrián, Ademir Pires, Dios les bendiga. Mis hijos Cristian, Jeremy, mi esposa Esmeralda, Angélica, Oquita, Dios te bendiga. Muchas gracias. Pérez de González allá en Alabama, los hermanos, Dios les guarde. A mi esposa, Dios le bendiga. Alberto allá en Chiapas, Dios te bendiga. Siervo, saludos. Jorge Catarino allá en Querétaro. Jessica Díaz en Palizada, Campeche. Nuestra hermana Angélica Paredes, Dios les bendiga. Betsabe, bendiciones. Betsabe, Sheila, bendiciones. Dios les bendiga, en verdad. Dios les guarde. Y que en esta mañana que Dios envíe su palabra, que Dios envíe su Espíritu antes que las carnes, porque primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero ven a Cristo, les esperamos, hermano, mañana, hermano, domingo a las 9 de la mañana aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel, les esperamos para que juntos daremos la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial, que primero Él antes que todas las cosas. Primero Dios, y Dios proveerá toda necesidad, y Dios proveerá toda situación, y Dios nos ayudará, porque primero es Él. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Sé fiel y mantente fiel hasta el final. No dejes de congregarte, regresa a casa, reconcíliate. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermano.